Buenas tardes, mi nombre es Paula Quesada, soy estudiante de Administración en Salud del segundo semestre y voy a explicar cómo hice mi trabajo de bioestadística, con las tablas, las gráficas y una pequeña explicación. Vamos a empezar explicando el caso. El caso es unos pacientes en el hospital Santa Rita, en el hospital Hermanita Rita, el cual indica que están esperando mucho en el área de urgencias, otros que están esperando poco. Entonces la administradora Paula Quesada quiere averiguar eh, qué tan cierto es este tema, cómo podemos solucionarlo, pero sobre todo estadísticamente cuánto está esperando la gente y si la dispersión es muy grande. Gemini nos ayuda a crear el caso, por lo tanto nos da una tabla, que es la que estoy seleccionando, de 30 pacientes y sus tiempos de espera en urgencias, que esa es la muestra de la población, 30 pacientes. Empezamos haciendo una tabla de frecuencia en la cual nos indica cuántas personas esperaron 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Hasta 60 minutos, dando a entender que hay 30 pacientes que están en la muestra, que son el 100%, y asimismo se evidencia en esta tabla que la frecuencia de los pacientes en espera son 4 minutos, 6 minutos y 8 minutos. Fueron 3 pacientes que esperaron estos tiempos, siendo el dato más frecuente de tiempo. ¿Sí? Y hacemos una gráfica más representativa que nos deja evidenciar que un paciente espera 20 minutos, 35 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, 60 minutos, dando esto un 20% de personas que esperan más tiempo de 20 minutos. Sin embargo, el resto está por debajo de los 15. Esto es lo que podemos reflejar en la gráfica. Después empezamos con la medida de tendencia central. El tamaño de la muestra, como ya lo vengo indicando, son 30 pacientes. Esto hay que tenerlo en cuenta durante todo el recorrido del trabajo. Y empezaríamos con las medidas de tendencia central. Empezamos con el promedio o media, también llamada, el cual es el tiempo típico en general que se tarda en atender a los pacientes y se obtiene sumando todos estos datos que nos dieron dividido en 30, que es la muestra. Sin embargo, aquí en Google Sheets nos da ya una ecuación, sin embargo, así es que se genera esto. Este promedio es el promedio de cada paciente en espera, más o menos. Sin embargo, no es un dato muy acertado. Y aquí seguimos con la mediana. La mediana ya tiende a ser un dato más central, ya que este divide los datos en dos partes iguales, un 50%, otro 50%. ¿Sí? Como se saca, se ordenan los datos de menor a mayor. Y en la mitad se evidencia el número, ¿sí? Sin embargo, aquí como es par, entonces hay dos números en la mitad, que es el 7 y el 8, se suman y se dividen en 2, daría 7.5. Aquí también ya hay una ecuación formulada en Google Sheets. Y este ya es un dato más acertado, ya que este no se deja llevar por la dispersión de los datos. En este caso es mucha la dispersión, ya que hay el paciente que menos espera es 1 minuto y el que más espera 60 minutos. Entonces la mitad de los pacientes esperó 7.5 minutos, el 50% de los pacientes esperó 7.5 minutos o menos. Y por último, de las medidas de tendencia central está la moda, el cual es el dato más frecuente, que ya lo habíamos visto en el gráfico anterior, que es 4 minutos, 6 minutos y 8 minutos, ya que 3 pacientes se demoraron 4 minutos, 3 6 minutos y 3 8 minutos, siendo los datos más frecuentes o típicos. Vamos a seguir con las medidas de dispersión. Por ahora no voy a hablar del rango intercuartílico. Vamos a empezar primero con el rango. El rango básicamente es la diferencia entre
el mínimo dato y el máximo. ¿Sí? En lo mínimo que espera un paciente y lo máximo que espera un paciente. Entonces, ¿cómo se calcula? Se coge el dato mínimo, el dato máximo y se le resta el mínimo, dando 59, ya que el dato mínimo es 1 y el dato máximo es 60. 60 menos 1 da 59, la diferencia de 59 minutos entre la mejor y la peor experiencia de espera, de tiempo de espera. Básicamente se calcula así: máximo de los datos menos mínimo de los datos. Vamos a seguir con la varianza. La varianza se calcula con una fórmula que es el tiempo de espera menos el promedio. Si se dan cuenta, aquí en esta tablita yo lo hice más específico. Después, este tiempo menos promedio elevado a la 2, y estos datos se suman y se dividen en 30. Aquí está el total, se divide en 30 y da la varianza. La varianza nos dio 271, es demasiado alta. Esto indica que hay una enorme dispersión en el conjunto de los datos. ¿Sí? Digamos que también hay una fórmula para hacerlo en Google Sheets, sin embargo así nos explicó la profe, entonces decidí ser más explícita en la varianza. La desviación estándar. La desviación estándar básicamente también da la dispersión, pero en relación de la media o del promedio. Esta se saca sacándole la raíz a la varianza. Y este valor es 16.5. Aquí también no le sacamos la raíz, sin embargo hay una ecuación en Google Sheets. El valor sigue siendo muy alto. El valor de tiempo de espera de un paciente individual se desvía de 16.5 minutos de la media de 14.3 minutos. Y el coeficiente de variación, el cual es dividir la desviación estándar, divide entre el promedio y se da en porcentajes. Este porcentaje equivale a 115.39, dando a entender que es extremadamente alta los datos, están muy alejados del promedio y este ya no representa bien la realidad porque todos los tiempos pues ya son muy desiguales. Y por último, como les indicaba, voy a explicar el rango intercuartílico. Sin embargo, primero vamos a explicar este histograma, el cual indica que la mayoría de pacientes esperó de 0 a 13 minutos y la minoría de pacientes esperó de 26 a 39 minutos, siendo muy explícito este histograma. Y ya terminamos con la gráfica de caja y bigotes, el cual nos indica primero el cuartil 1, que tenemos que tener en cuenta que el cuartil 1 es el 25% de los pacientes, del tiempo de espera, ¿sí? Del tiempo de espera de los pacientes, el cual es 4 minutos, y el cuartil 3, que es 15, porque este es el 75% del tiempo de espera de los pacientes, ¿sí? Siendo cuartil 1 4 y cuartil 3 15. El rango intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1, siendo 11. Por eso nos dio este 11 de acá del rango intercuartílico. Yo lo elaboré con una ecuación que está en Google Sheets también, cuartil.xc 3 menos el 1. Ya esto así fue como realicé el trabajo de bioestadística. Realmente es muy fácil de comprender si uno lo realiza por medio de gráficas y de tablas. Muchas gracias, hasta luego.